Buenos días, niños de grado quinto. Vamos a hacer la clase del día de hoy de lenguaje. Entonces necesito que todos, como si estuviéramos en el salón, saquen sus libros, sus cuadernos, libro de lenguaje, que es libro signos, el cuaderno de lenguaje. Vamos a iniciar en página nueva, vamos a empezar a escribir fecha, martes 21 de abril 2020. El propósito de esta clase es conocer las partes de un texto argumentativo. Esto lo vamos a escribir en el cuaderno buena letra. Acuérdense que no vamos a hacer tachones, todo debe ser muy ordenadito, ¿listo? Vamos a empezar. Entonces, los textos argumentativos. ¿Qué son? Los textos argumentativos son estos textos donde nosotros expresamos las diferentes opiniones sobre un tema, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un texto argumentativo, normalmente las personas dan o de forma oral o de forma escrita su punto de vista respecto a un tema de interés, pues para las personas que vayan a leerlo o que los estén escuchando. ¿Para qué dan esas opiniones? Esas opiniones, cuando son varias opiniones, es para rebatir y convencer a las personas o al público sobre un tema en especial, que esa persona quiere convencer a los demás que tiene la razón respecto a sus posturas o argumentos. Entonces dice, su función es demostrar una tesis o convencer al lector. Yo muchas veces en muchas clases les he hablado sobre una tesis, ¿cierto? Cuando hablamos de una tesis, estamos hablando de una afirmación o una negación que hacemos respecto a algo, lo podemos poner en pregunta también. Y desarrollamos a partir de esa afirmación o esa negación respecto al tema, desarrollamos una serie de argumentos que no nos los inventamos, ¿cierto? Que son nuestro punto de vista, pero que están basados también en hechos que se pueden demostrar. Entonces, todos los textos argumentativos son textos científicos o ensayos, ¿cierto? ¿Por qué científicos? O ensayos, pues porque en estos textos siempre se quiere demostrar una posición, es decir, una tesis. Textos periodísticos como los artículos de opinión, editoriales, meetings de textos políticos, textos jurídicos, entre otros. ¿Listo, niños? ¿Qué características en general debo tener en cuenta para un texto argumentativo? Entonces, cada vez que queremos convencer a los demás de nuestra postura, hacemos uso de la argumentación, ¿cierto? Dice, ¿qué es la argumentación? La definición es el acto lingüístico, o sea, de hablar, que presenta razones a favor o en contra de una posición. Entonces, yo estoy a favor o estoy en contra, pero no porque sí, sino que debo tener razones de peso. Entonces, ahí es donde van mis argumentos. ¿Cuál es la intención comunicativa de un texto argumentativo? Es convencer a quien me está escuchando, persuadir a los interlocutores sobre una postura planteada, ¿cierto? Que mis argumentos sean mejores que los otros, demostrando pues la tesis, que es verídica o no. La modalidad puede ser oral o escrita, preparado o espontáneo, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer el texto escrito o también lo puedo hacer oral, como en este momento la profesora que está dando la clase. Preparada o espontánea. Preparada es que yo me siento, lo pienso, lo escribo, o espontánea es porque lo tengo muy claro en mi cabeza y sin ningún problema me puedo parar frente a un público o frente a unas personas o con otras personas y voy a dar mis argumentos de manera clara. ¿Listo? El tema, todos aquellos temas debatibles, ¿cierto? Que son opiniones controversiales o problemáticas. Normalmente esos son los temas que se tratan en los textos argumentativos. ¿Qué contexto se le va a dar a un texto argumentativo? Pues el lugar o el grado de formalidad, los integrantes dependerán del tipo del texto argumentativo. Bueno, los textos argumentativos se basan en defender una idea por medio de razones o argumentos, ¿cierto? Pero esas razones y argumentos deben ser válidos, deben ser inventados. Si tú defiendes una tesis con argumentos inventados que no tienen base, pues posiblemente tu tesis no vale mucho y se va a caer pronto. Entonces, el emisor tiene dos propósitos: tomar posición frente a un tema dado y a la vez influir en las personas que están escuchando, en los receptores sobre el tema o están participando del mismo tema. Y la otra es que hay una organización textual compuesta de una serie de argumentos o razones
que finalizan a una conclusión. Entonces el texto, así como cuando yo les hablaba de los textos narrativos que deben tener inicio, nudo, desenlace, los textos argumentativos también deben tener una estructura, que ahorita la vamos a ver en el libro. ¿Listo, niños? Espero que hasta ahí haya quedado claro. No importa si tienen que repetir, repiten la parte de la explicación. Bueno, vamos a usar, ahorita en el cuaderno ustedes me van a escribir como título los textos argumentativos y van a escribir con sus palabras qué entendieron que es un texto argumentativo. ¿Listo? De manera clara. Pasamos al libro. Vamos a pasar al libro en la página número 64. Aquí en la página 64 nos van a decir que vamos a leer un fragmento de un texto argumentativo, ¿listo? De un señor que se llama Martin Luther King. Y él habla sobre, entonces dice que él nació antes, bueno, sus seguidores durante la marcha por el trabajo y la libertad, el 28 de agosto de 1963, frente al monumento Abraham Lincoln en Washington. 5 años más tarde, Luther King morirá asesinado. Bueno, eso es, él habla aquí, dice: yo tengo un sueño. Un fragmento quiere decir que es una pequeña parte del texto argumentativo real. Cuando ustedes lean este texto, lo van a leer ustedes con mucha atención, ¿cierto? No podemos leer a la carrera. Yo les he demostrado en muchas clases que cuando ustedes realizan la lectura y les hago una pregunta, ya no se acuerdan ni tienen ni idea de qué estábamos hablando. Yo tengo un sueño, que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Él inicia su texto argumentativo con este párrafo introductorio. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente? Ustedes van a realizar solitos la lectura del resto del texto y vamos a pasar a la siguiente página donde está el segundo punto de la actividad. El segundo punto dice que según esa lectura que hizo anteriormente del señor Martin Luther King, ustedes van a responder qué esperaba Luther King que sucediera y por qué. ¿Qué creen ustedes que según ese texto él esperaba que sucediera y por qué? Es muy importante que ustedes me escriban. Él esperaba que sucediera y por qué al final. ¿Por qué? Porque las dos preguntas yo debo ver ahorita al final de la clase por el WhatsApp. A cualquiera le voy a preguntar sobre qué escribió en cada uno de los puntos. ¿Listo? Eso es nota de ustedes. Nota para cada uno de ustedes. Listo. En el tercer punto les dicen que mencionen por qué Martin Luther King usa como énfasis la expresión yo tengo un sueño. ¿Ustedes qué creen que significa? ¿Por qué usa esa expresión? Me van a argumentar. Recuerden que no tienen que sacarlo de ningún lado, sino de su cabecita, de lo que usted piensa. Usted me va a escribir un argumento. ¿Qué cree? ¿Por qué cree que él escribió yo tengo un sueño? ¿Listo? Y en el cuarto dice que escribe un pequeño texto sobre qué es la libertad y argumenta por qué nadie puede convertir en esclavo a otro. Eso lo van a hacer en el cuaderno van a escribir qué es la libertad. Pueden usar menos de una página, no hay problema. Lo que me interesa no es la cantidad, sino la calidad. Tampoco me van a escribir 2 renglones solamente, ¿sí? Me van a argumentar exactamente eso. ¿Por qué nadie puede convertir en esclavo a otro, a otra persona? Lo que ustedes piensen, lo que ustedes tengan en su cabecita, en su corazón, no lo tienen que copiar de ningún lado. No, le pueden preguntar a sus papás, a ver, pues para reforzar la opinión que tienen ustedes. Aquí en teoría nos muestran dos conceptos, la argumentación y la disertación oral. Entonces la argumentación, como ya lo había mostrado yo al inicio, ¿cierto? Es donde doy mi opinión. Normalmente nosotros todos los días cuando estamos hablando con las personas, con nuestros padres, con nuestros amigos, los hermanos, bueno, en fin, nosotros utilizamos argumentos, sin darnos cuenta utilizamos argumentos. Colócate este vestido. No, yo no quiero, no voy a usar ese porque es que ese no me gusta, no me queda cómodo, hoy está haciendo frío, hoy está haciendo calor y me da. Entonces,
cada uno, siempre, todos los días y a diario nosotros utilizamos esa partecita que se llama argumentación y es muy fácil de usar porque es básicamente decir qué pienso yo y dar las razones que demuestren por qué pienso eso, para que los demás me entiendan de una manera organizada. Cuando hablamos de la disertación oral, dice que es un texto, entonces ya habla del texto que contiene estos argumentos, que da unas razones para demostrar una tesis, que esa tesis es real o no. Y nos muestran 3 partes, entonces dice que para que una disertación sea eficaz, ¿cierto? De ser leída o dicha, entonces eficaz me refiero o se refiere el texto a que sea comprendida, que sea entendida, que sea fácil de entender por los receptores o el receptor. Debe tener 3 partes, la primera es una introducción, la segunda es el desarrollo o argumentación de la idea. Entonces, en la primera introducción, ¿cierto? Es una frase así como súper llamativa respecto al tema que el receptor la lea o la escuche y lo deje pensando, diga, oiga, sí, está interesante. Cuando hablamos del desarrollo o argumentación de la idea, entonces ahí es donde vamos a empezar. Recuerdan que yo les ponía a ustedes unas estructuras en el tablero donde les escribía, bueno, vamos a empezar con los argumentos. Primero se deben organizar las ideas, entonces voy a poner mi primer argumento. Ahí en ese desarrollo usted va a escribir la cantidad de argumentos que desee. Y finalmente se hace una conclusión, que la conclusión es como resumir todo ese texto y decir, si ven, al final decir, mire, le demostré que esa tesis es correcta o no, o estábamos equivocados y según todos los argumentos que se dieron, pues nos demuestran que esto es así. Vamos a pasar a la página siguiente, página 66. En la introducción nos hablan de qué es la introducción, entonces ahí se enuncia el tema y se busca llamar la atención, que era lo que yo les pedía. Hay un ejemplo de un texto que dice, dile no al cigarrillo. Entonces, este texto tiene 3 párrafos precisamente y el primero es introductorio, el segundo es donde están los argumentos y el tercero es la conclusión. Aquí ustedes van a leer y van a ver el ejemplo de cómo se realiza cada uno de ellos. Finalmente tenemos, bueno, no me enteras, finalmente no, casi el final tenemos la página 67 en donde dice que en el diccionario me van a buscar 5 palabras con el significado, 5 palabras claves que ayuden, que tengan que ver con este tema de dile no al cigarrillo. 5 palabras que tengan que ver con ese tema, me las escriben acá, significado enfrente, y abajo me van a escribir qué creen ustedes cuál es el asunto de este tema, dile no al cigarrillo, de qué se trata. Ustedes lo escriben con sus palabras acá. En el punto número 2 dice que dile no al cigarrillo menciona las características del contenido en cada caso. Entonces, ¿qué características tiene la introducción, el desarrollo y la conclusión? En el último punto identifica y explica 3 momentos de un discurso oral en la alocución de Luther King. Entonces, ustedes van a ir al texto de Luther King y van a escribir 3 momentos. Entonces, una partecita como un resumen de la introducción, un argumento que ella haya utilizado y una partecita de la conclusión. Ese lo pueden continuar acá en la siguiente página. Aquí están los tres espacios. Este punto les va a quedar como tarea. ¿Listo? El punto 4, ya les voy a hablar del punto 4. En el punto 5 de la página 68 dice, piensa y escribe por qué los políticos en campaña les toca hacer uso pleno de la elocuencia para mantener su carrera. Aquí yo les dejo qué es la elocuencia, qué es persuadir y qué es convencer para que ustedes lo puedan leer y lo puedan analizar correctamente y responder ese punto número 5. Como tarea, les queda resolver el punto 4 de la página 68. Ahí en el libro pueden escribir el tema y pueden solamente el tema, pero lo van a resolver en una página, una sola paginita, en el cuaderno. ¿Listo? Entonces crear un texto, donde crearás un texto argumentativo, separa sus 3 partes en 3 párrafos y solo debes enviarme la foto de esa página con este texto. No me debes enviar las fotos de ninguna otra página, de nada más. Las otras páginas yo las evalúo ahorita cuando los llame por WhatsApp, hago preguntas aleatorias, esa es una nota, la participación de esta clase, y la segunda nota es la recepción de este. Recuerden que mi correo es este, entonces deben marcar bien
deben marcar bien la fotico con su nombre para yo saber de quién es, no solamente el correo, sino la foto que envían. La escanean y la envían. Muchas gracias.